Es momento por fin de hablar con spoilers de la cinta de Thor Love and Thunder. Algunos detalles que nos ponen sobre la mesa un futuro bastante inesperado para el dios del trueno. Hablemos de todo ello aquí. Antes de empezar el video quiero recordarte que este fin de semana estaré en Comic Fest MX en León, Guanajuato, junto a los actores de doblaje de los Spider-Mans de No Way Home y Luis Carreño, la voz de Bob Esponja, así como Emilio Treviño, voz de Miles Morales, y youtubers como Gaby Mesa, Chucho Calderón de la Zona Cero, Dani Virgen de Somos Geeks e Iván Spidey. Comic Fest será en León, Guanajuato, en el Hotel Real de Minas Poliforum. Yo estaré el domingo a las 3 p.m. en conferencia y después conviviendo con ustedes. Nos vemos este fin de semana en León, Guanajuato. Más información en la caja de descripción. Ahora sí hablemos de la película. La trama de Thor Love and Thunder no es de mucha sorpresa para aquellos que hayan leído los cómics de Mighty Thor y de Thor God of Thunder, pero tiene algunos giros que vale la pena platicar. Uno que me parece interesante es que la historia se desenvuelve alrededor de que Gorr, el asesino de dioses, quiere abrir la puerta a Eternidad para cumplir su deseo de eliminar a todas las deidades de la existencia. Esta es una aproximación a una entidad cósmica de Marvel. Eternity aquí es tratado como un concepto en la película. En los cómics es un ser tal cual, una deidad, la cual adquiere una forma humanoide con varias galaxias y estrellas en su interior, parecido a como lo vemos en la película. Eternity es la manera abstracta en la que se representa el universo Marvel en sí, es por eso que se ven galaxias y estrellas dentro de este ser. Y junto con su hermana, Infinidad, Eternidad está casi en el pico de poder en el universo Marvel, un poco antes de One Above All, que es el dios de este universo. De hecho, en las puertas de la Eternidad en la película podemos ver a otros seres cósmicos como los Celestiales que crearon a los Eternos y a los Deviants. También tenemos a un Vigilante, personajes que están destinados a registrar los acontecimientos del universo. Y además, tenemos una escultura del Tribunal Viviente, que es un ser aún más poderoso que Eternity, el cual es el representante de The One Above All ante el universo, y que es el regidor de las leyes multiversales. Con esto, tenemos un atisbo a estos seres inmensos que no han sido muy explorados en las películas. Hay que decir que en los cómics de Marvel, estos seres solo llegan a presentarse en sus formas físicas cuando hay un evento cósmico muy grande. Por ejemplo, en Infinity Gauntlet, cuando Thanos obtiene todas las gemas del infinito, estas, al ser mucho más poderosas que las versiones de la película, hicieron que los seres cósmicos más importantes se presentaran para enfrentar a Thanos y tratar de detenerlo en la debacle que estaba por cometer. Regresando a la película, el giro final de la historia es que Gorr termina cambiando su deseo sobre que todos los dioses mueran por revivir a su hija, a quien vio morir de sed y de hambre. Este punto me parece bastante complejo, ni siquiera diría malo, pero el que la hija de Gorr continúe con vida me hace preguntarme el cómo continuarán las historias del dios del trueno a partir de aquí. Por un lado tengo que decir que esta historia, donde la hija de Gorr es adoptada por Thor, es algo totalmente desprendido de esta película. De hecho, tengo planeado todo un video de diferencias entre el cómic y película que llegará muy pronto. Pero mientras tanto, hablemos de este final. La idea de que Thor adopte a una hija es interesante, pero por muchas razones a personajes como Peter Parker o Wanda, los escritores les han arrebatado a sus hijos. Principalmente porque en términos de historia, es muy complejo que un héroe con un hijo pueda abandonar su hogar por mucho tiempo, ya que limita el tipo de historias que puedes contar. No es el mismo caso, por ejemplo, con América Chávez y Doctor Strange, donde América es solo una protegida de Strange y este puede dejarla en Kamar-Taj entrenando mientras él se va a hacer otras cosas. La hija de Gorr, al ser pequeña y estar atada a Thor, va a hacer que el dios del trueno tenga que cuidarla y no pueda abandonarla por mucho tiempo. No puede irse simplemente 5 años a pelear al espacio como lo hizo ahora. Esto por un lado nos abre la posibilidad de ver una evolución al personaje de Thor, ahora como padre, y de explorar a la hija de Gorr como algo totalmente nuevo, quizá un tipo de personaje a la Gamora, pero definitivamente limita un poco a las futuras historias del dios del trueno, porque aunque él ha tenido hijos en los cómics, Thor nunca se ha caracterizado por ser un buen padre, y generalmente es un héroe solitario que vive aventuras tras aventuras sin preocuparse mucho por su destino. Rebobinando un poco la película, hay que hablar de Jane Foster y de Gorr. Por un lado, muy parecido a los cómics, tenemos la idea de que Jane Foster es un antiguo amor de Thor que regresa a su vida sin muchas explicaciones, ahora portando el martillo de Thor y revelando que padece cáncer. A mi parecer, este último tema es muy poco explorado en la película, incluso con Jane teniendo un cáncer muy maquillado.
Con esto quiero decir que aún al borde de la muerte, Jane se ve impecable, con los dientes blancos y solo con un poco de ojeras. No la muestra ni siquiera cómo llega a verse Jane Foster en los cómics habiendo perdido su cabello, que creo que es algo que contrasta con su faceta heroica. Con esto también viene la decisión de que termine muriendo al final de la historia. Si bien esto es algo que era posible para cualquiera que conocía al personaje, el final en la película no termina siendo tan épico. Sí, destruye a la Necrosword con su último esfuerzo, pero la batalla final no es tan visualmente épica como uno esperaría, y su muerte nos quita más que nada un muy buen personaje que hubiera tenido mucho impacto junto con los demás héroes de Marvel. No digo que su final no sea algo esperado, pero creo que aún le faltó tiempo a su historia para cocinarse, para poder ver más cómo Jane lidiaba con su enfermedad y su parte heroica. Con esto quiero decir que aún así la interpretación de Natalie Portman me parece de lo más destacado de la película, pero es justo por eso que me hubiera gustado que le dedicaran más tiempo a su desarrollo y su introspección como personaje. Incluso suponiendo que sí pudieron resumir su historia en una sola película, creo que aún nos faltó tiempo para que toda su situación pudiera cocinarse y que su sacrificio al final tuviera el impacto deseado. Sobre la misma línea voy a hablar de Gore, quizá el mejor villano de Thor en su historia en los cómics, o mínimamente en el top 3. Gore, junto a Christian Bale, también tenía un potencial para mostrarse más, ya que tanto la motivación del villano como su interpretación son muy buenas, tanto que deseas ver más de lo que tuvimos en la película, y finalmente no termina de darle el peso que el personaje sí tuvo en los cómics, haciéndolo verdaderamente un ser temible. Aquí es medianamente intimidante, pero también nos faltó ver cómo asesinaba a otros dioses para ver lo despiadado y mortífero que era. En realidad toda su devastación la tocan muy por encima, y nuevamente termina siendo otra bala gastada que tenía mucho potencial. Y no me malentiendan, creo que tanto Jane Foster como Gore son interpretaciones muy fieles a los cómics y muy bien cimentadas. Simplemente es por lo bien que están hechos los personajes que uno se lamenta que no pudiéramos explorarlos más. Y también con esto hay que entender el fin y tono que el director Taika Waititi quiere asumir. Y es que él ve a Thor como una historia para niños, algo más en tono de una caricatura de sábado por la mañana, donde las aventuras serán ligeras, pero también tendrán un mensaje importante para los pequeños. Es tan notorio que esto está hecho para los más jóvenes, que en la batalla final, Thor termina dándoles parte de su poder a los niños para que lo ayuden a batallar contra Gore. Esta parte puede ser bizarra y alocada para muchos, pero refuerza el punto de Waititi. Esto es una historia para niños y niñas, y ellos van a ser los protagonistas en la historia, y les regala ese momento de empoderamiento para que los espectadores más pequeños se vean relacionados en pantalla. Lo que no encuentro tan lógico en la historia es que Gore decida raptar niños para atraer la atención de Thor, principalmente porque lo que lo ha terminado quebrando es perder a su hija, y veo poco orgánico que Gore decida usar a niños de rehenes, siendo que principalmente este punto puede ser sensible para él. Esto se puede justificar con el hecho de que la Necrosword lo está corrompiendo, pero incluso corrompido, Gore es un personaje que trata de enseñarles humildad a los dioses. No es un villano simplemente por serlo, y el secuestrar a niños le resta la construcción que proponen de él como un villano más elevado. Hablando de la Necrosword, esta no es directamente la misma arma que vemos en los cómics, que involucra a los simbiontes, pero ese tema lo trataré en mi video de diferencias entre el cómic y la película. Regresando al tema de las muertes y resumiendo un poco todo, termino concluyendo que Thor Love and Thunder tiene buenas bases, pero el desarrollo termina siendo insuficiente para el potencial de los personajes y actores detrás, incluso para el potencial del propio Taika Waititi, que no termina siendo que la historia sea tan climática o tan catártica como esperaba. Las muertes de Gore como de Jane Foster se sienten apresuradas más que impactantes. Incluso hay una idea de hacer un paralelismo de cómo la Necrosword mantiene con vida a Gore, pero al mismo tiempo lo está matando, y cómo el Mjolnir hace que Jane Foster pueda sobrevivir, pero también la esté matando a ella. Pero esta dualidad no termina de ser construida satisfactoriamente, y la película no incide tanto en la acción ni en la introspección de los personajes, sino en el humor, lo que hace que sea difícil virar a los momentos serios de la cinta. Necesitábamos que las muertes de Gore y Jane tuvieran un poco más de desarrollo serio e introspectivo antes para que la muerte de ambos personajes nos fuera importante. Además de eso tenemos otras subtramas como la existencia del hijo de Heimdall o la sexualidad de Valkyria que terminan quedando insatisfactoriamente desarrolladas. Pero como siempre en los cómics, la muerte no es el fin. Si quieres saber cómo sobrevivieron tanto Jane Foster como Gore a la muerte, no te pierdas mi video de diferencias entre cómic y película de Thor Love and Thunder.
También si quieres ver la explicación de las escenas postcréditos de la cinta, que involucran a Hércules y a Jane Foster, pues puedes ver mi video ya mismo. Simplemente dale clic al video que ves en pantalla. ¿Qué esperas?